Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4 dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En esta oportunidad nos acompaña el tema relacionado con lo que es la autoridad familiar. La autoridad, una autoridad que Dios estableció en esta tierra para restringir la maldad, para controlar, para gobernar la maldad, para poder vencer, superar la maldad. La familia, Dios le ha otorgado tal autoridad a la familia. Por eso la palabra del Señor en este pasaje nos comienza hablando y primero se dirige a los hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En este caso hablamos de la autoridad paternal. La autoridad de la familia comienza con el lugar de los padres, la autoridad que ejercen los padres en un hogar. Dice que los hijos debemos de obedecer a nuestros padres. Luego dice, porque esto es justo. Luego afirma y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento, es uno de los mandamientos, obviamente, el honrar al padre y a la madre. Esto es parte de la ley de Dios que Dios estableció desde la antigüedad. Los mandamientos que Dios estableció, que Dios le dio a Moisés, acá viene a reafirmarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, este es el primer mandamiento con promesa. Trae promesas de Dios. Y una de las primeras promesas de parte de Dios es que si cumplimos este mandamiento, dice, vamos a vivir largos días sobre esta tierra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es una promesa de parte de nuestro Dios, amén. Y Dios sabe cumplir sus promesas de una manera especial, amén. El honrar a nuestros padres trae bendición a nuestras vidas y trae un cumplimiento de la primera promesa que Dios da, del primer mandamiento con promesa, que Dios extenderá nuestros días de vida si aprendemos a honrar a padre y a madre. Luego viene la palabra a los padres y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, el lugar que Dios le invita a los hijos es de honrar a sus padres, de respetar esa autoridad. Y luego viene Dios hablando a los padres y les dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. Y aquí está la palabra clave, en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, primeramente quisiera comenzar con esto. Cuando hablamos de esta autoridad que Dios establece en el hogar, esta primera autoridad que Dios establece definirá, moldeará el carácter y la personalidad de aquel hijo, de aquel niño desde su niñez. Y mucho de lo que llegará a ser ese hijo o esa hija en su vida tendrá que ver con el molde, la formación, el desarrollo que tuvo dentro de su hogar. Cuando hay un hijo o una hija que no aprende a honrar la autoridad paternal, el primer problema es este: ese hijo no honrará ninguna autoridad de esta tierra. Cuando el hijo no honra la autoridad paternal, cuando papá, mamá le permiten al hijo aún no honrar la autoridad paternal del padre, de la madre, lo están preparando para el fracaso directo. Porque hijo que no sabe honrar la autoridad de sus padres en el hogar, esa es la plataforma del desarrollo que va a tener en toda su vida, en la sociedad, comenzando con la escuela. ¿Quiénes son los hijos más malcriados, más desordenados, más rebeldes en las escuelas?
Los hijos que tienen una mala disciplina dentro de sus hogares, o que no tienen ninguna disciplina, que no tienen ninguna guianza, ninguna corrección, ninguna instrucción. Usted ve a los niños más rebeldes, más malcriados primeramente en las escuelas, que es el primer lugar a donde comienza a ir el niño, y es un lugar donde tiene que haber reglamentos. Y los maestros le dicen al niño: mire, aquí no se hace esto, no se hace esto, no se hace esto, y le comienzan a querer meter en un orden. Pero es tan difícil para esos maestros meter a los hijos en un orden cuando en el hogar no tienen orden y es un desorden en lo que viven. Difícilmente podrán controlarlo en las escuelas, y en las escuelas será un problema, y en las escuelas generalmente ni siquiera tendrá éxito como estudiante por lo mismo, porque simplemente no tiene disciplina, no sabe honrar a los padres, no sabe honrar la autoridad del hogar, de los padres. Tampoco honrará la autoridad de la escuela, de los maestros. El día de mañana sale de la escuela, ¿y a dónde tiene que ir? A trabajar. Hay que buscar un trabajo, hay que conseguir un trabajo. Cuando no sabe honrar lo que es la autoridad de los padres, tampoco honrará la autoridad de la escuela, no honrará la autoridad tampoco en lo que es los trabajos. No respetará a nadie, no se dejará de nadie, con cualquiera se pondrá al tú por tú, y no sabrá obedecer, no sabrá respetar, no sabrá someterse a un orden. Y cualquier buen trabajador que quiere tener éxito y progresar y tener un trabajo estable y permanente, necesita ser un trabajador que aprenda a respetar el orden. Toda empresa tiene orden, todo trabajo tiene orden, todo lugar donde uno va a trabajar hay un orden que hay que respetar. Y si no respeta ese orden, ese hijo, ese trabajador, esa persona, hijo o hija, va a terminar vagando por la calle, batallando sin tener una estabilidad aún económica. Y cuando no hay una estabilidad económica, ¿qué es a lo que se mira presionado o ahorillado muchas veces aquel hijo? Sobre todo cuando están en la juventud. Lo primero es a robar, a entrar en las pandillas, a vender droga, a buscar el dinero fácil, a buscar las cosas fáciles de esa manera, porque él necesita dinero, él necesita sobrevivir. Y si no pudo sobrevivir de una manera correcta, con un buen estudio, con un buen trabajo, entonces va a buscar sobrevivir haciendo maldades, robando, vendiendo droga o haciendo cualquier clase de cosa ilícita para poder sobrevivir, y lo único que va a ir es hundiéndose día con día. Por tanto, la autoridad de los padres refrenan la maldad, refrenan el desorden, refrenan todo aquello negativo en el niño, en el hijo desde pequeño, para que aprendan a respetar a papá y a mamá, y sabiendo respetar a papá y a mamá, respetarán toda otra autoridad y serán exitosos en esta tierra y serán bendecidos de parte de Dios, porque tienen una buena estructura. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Le decía, cuando el hijo termina vagando, termina perdido, la última autoridad que no respeta al último es la ley terrenal, la policía. Y cuando no respeta la ley terrenal, ¿qué es lo que sucede? Termina en la cárcel, termina en la prisión. Y ahí es donde pasará el resto de su vida, saliendo y entrando, y eventualmente quedándose adentro simplemente. ¿Me explico? Entonces Dios quiere que entendamos que toda la maldad que miramos afuera, que miramos y que decimos, ¿cómo es posible que haya gente tan despiadada, gente tan perversa, gente tan llena de maldad por un lado, por otro? Todo comienza en el hogar, todo comienza en la familia, todo comienza con los padres de familia. Y si ahí no aprendemos a ejercer la autoridad correctamente con los hijos, nadie va a poder refrenar a esos hijos. Me explico, porque ahí comienza la base fundamental. Dios establece una autoridad especial sobre lo que es el padre, lo que es la madre, para refrenar esa maldad, para arrancar esa maldad del corazón del hijo, del corazón de la hija, y poder de esta manera guiarlos por un buen camino. Amén, mis hermanos.
Vamos entonces a ir adentrándonos en lo que nos enseña la palabra de Dios al respecto. Cuando hablamos en el versículo 4, cuando hablamos de este pasaje, en el versículo 4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos habla de no provocar a ira. A los padres les habla y dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay que saber disciplinar, hay que saber corregir, hay que saber ejercer esta autoridad, porque cuando no ejerces la autoridad correctamente y abusas de tu autoridad, cuando se abusa de la autoridad, se provoca a ira. Cuando se abusa de la autoridad, se provoca todo lo contrario de lo que se espera o de lo que debería de suceder. Entonces no se debe de abusar de la autoridad. Y precisamente aquí lo dice de esta forma: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Veamos algunos puntos importantes. Cuando hablamos en este caso de disciplina, nos dice este versículo: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esto de disciplina? Los sinónimos de lo que es esta palabra disciplina, para que me entienda un poquito mejor, porque en veces tenemos el concepto de que disciplina simplemente es como golpear, pegar o hacer algo por el estilo. No necesariamente. El hablar de disciplina, una de las mejores palabras o correctamente interpretado, es hablar de un orden. Disciplinar es ordenar, es establecer orden. Disciplinar no es gritar, no es maltratar, no es golpear brutalmente, sino que disciplinar es establecer orden. Es una regla de conducta que comienza a formar a aquel niño desde su temprana edad. Puede llegar a ser también, sí, un azote como parte de la disciplina que requiera correctamente y adecuadamente aquel niño, en este caso, en su temprana edad, para corregir alguna cosa negativa que hay en él. Entonces, una de las definiciones que usted puede entender mejor es instruir. Disciplinar es instruir, es enseñar, es educar, es entrenar, corregir, es tutelar, es proteger, es defender de la maldad a aquel hijo, es amparar, es asegurar, es preservar que no se contamine aquel hijo, escoltar. Por medio de este mundo usted va escoltando con la disciplina a aquel hijo para que no sea atrapado y destruido por tanta maldad que lo rodea. Es velar por el alma de aquel hijo, es sostener en un buen estado, es curar, es dirigir, custodiar, es cultivar en el hijo principios morales y espirituales correctos, es alentar, es madurar, llevar a una madurez a aquel hijo, es guiar, es administrar su vida de una manera sabia y correcta, es aconsejar a aquel hijo, es supervisar a aquel hijo, es auxiliar, es guardar o convertirte en el guardaespaldas de aquel hijo. Estas son algunas de las definiciones para que entienda más ampliamente lo que significa la palabra disciplina. No es necesariamente simplemente golpear o pegarle a un niño y digo lo voy a disciplinar, y siempre pensamos que el hablar de disciplina es hablar de golpear o de pegarle a aquel niño. Pero el disciplinar, establecer disciplina, es establecer orden, es entrenar a aquel hijo a caminar en el camino de la verdad, es escoltarlo en medio de este mundo lleno de maldad, es curar sus heridas cuando recibe injusticias y malas experiencias, para que en vez de que se llene de odio y de resentimiento su corazón, hay que curarlo para que aprenda a entender y a digerir correctamente cada experiencia que pasa en la vida. Es cultivarlo como una plantita que le quita la plaga, que le quita la mala hierba de alrededor y lo hace crecer de una manera sana. Eso es disciplinar, cultivar
aquel hijo de una manera sana, administrar, le decía, supervisar o ser su guardaespaldas. Entonces estas definiciones nos ayudan a entender, a asimilar un poquito mejor lo que es este principio fundamental de la disciplina, esta arma poderosa que el Señor ha dejado a la familia para arrancar el mal, para quitar lo negativo del corazón de aquel hijo, de aquella hija. La disciplina es lo que nos ayuda a enderezar aquel hijo, como el arbolito que comienza a crecer y va creciendo ladeadito. Y viene el hombre que sabe cultivar, el jardinero, y le pone un palito ahí y lo amarra a ese palito para que crezca derechito y use ese palito como una base para que no se vaya chueco. Entonces en la tierna edad lo puede controlar, lo puede enderezar para que así crezca derechito y no se vaya todo chueco. Entonces eso es lo que Dios quiere de cada padre, de cada madre, que aprenda a hacer eso con sus hijos, para que sus hijos crezcan derechitos y vayan directos al reino de los cielos y sean hombres de bien en esta tierra, mujeres de bien en esta tierra, y no sean un dolor de cabeza para usted, padre de familia, y para la sociedad en general. Amén, mis hermanos. Entonces, veamos una vez más esta definición. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar significa humillar, irritar, frustrarlos, fastidiarlos, herirlos de una manera grosera, agresiva, de una manera despiadada, impropia, inadecuada. Cuando el padre dice estoy disciplinando a mi hijo y lo que está haciendo es humillándolo y maltratándolo, cuando lo único que está haciendo es irritándolo y frustrándolo, cuando lo único que está haciendo es hiriéndolo, lo está provocando a ira, y eso no va a traer buenos resultados. Esa disciplina, aunque la aplique el padre con razones correctas, es decir, el hijo se portó mal, tiene que ser disciplinado. Gloria a Dios, estoy de acuerdo que tiene que ser disciplinado. Dios también lo está. Pero ¿de qué manera lo vas a disciplinar? Humillándolo, irritándolo, maltratándolo, hiriéndolo. ¿De qué manera lo vamos a disciplinar? La disciplina tiene que ser en el orden correcto para que produzca los resultados correctos de parte de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a ir adentrándonos en la palabra porque el tiempo se nos va a ir muy rápido y vamos a mirar bastantes escrituras. Vamos al libro de los Proverbios, y ponga por ahí un pasador en ese libro porque vamos a estar mirando bastantes pasajes diferentes. Y veamos lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En este pasaje comienza el Señor hablándonos y nos dice: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. ¿Por qué dice castígalo o corrígelo? La traducción más correcta dice corrígelo. Amén, porque Dios corrige, disciplina a sus hijos, mas al impío lo castiga. El impío que no tiene temor de Dios, sobre el mundo impío vendrá castigo y juicio de Dios, pero sobre los hijos de Dios viene disciplina y corrección de parte de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces las traducciones más correctas dicen disciplina a tu hijo, corrige a tu hijo, aunque en esta traducción leamos castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Pero dice mientras tanto que hay esperanza, corrígelo, disciplínalo, mientras tanto que hay esperanza, entre tanto que hay esperanza. Quiere decir que hay un tiempo de la corrección, hay un tiempo cuando el hijo es barro flexible para ser moldeado, para ser trabajado, y ahí dice Dios aprovecha esas etapas, esa edad cuando va creciendo, cuando se va formando, y aprende ahí a corregirlo mientras tanto que hay esperanza.
esperanza, ves que hay rebeldía en él, ves que hay arrogancia en él, ves que hay falta de respeto en él, no digas solamente es un niño, no importa, hasta curioso se mira haciendo sus berrinches y sus gestos y sus malcriadeces. No lo mires chistoso, no se lo aplaudas como algo muy chistosito, muy gracioso. La rebeldía no debe de tener nada de gracioso en un niño desde chiquito que es. Él debe de saber y marcársele en su mentecita y en su corazoncito de que la rebeldía, lo que es todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que ser cortado, disciplinado y no puede ser festejado. No puede ser aplaudido, porque muchos padres por ver que el niño se mira curiosito y hace una travesura y hace un berrinche y hace algo que parece gracioso, pero realmente está siendo malcriado. Y cuando usted lo mira y se lo aplaude y mira qué gracioso y qué chistoso, le estás aplaudiendo aquello, le estás aumentando el deseo de que haga aquello. Y cuando quieras cortárselo, ya no se lo vas a poder cortar. Cuando quieras arrancarle aquello, ya no vas a poder. Por eso dice el Señor: castiga, corrige, disciplina a tu hijo, entre tanto que hay esperanza. Cuando está a tiempo, no lo dejes que crezca como sea hasta que ya tiene 14, 15, 16 años. Entonces lo quiero corregir, lo quiero disciplinar y ya no me hace caso, ya no puedo con él. Quiero hacer algo y se me pone al tú por tú y ya no sé qué hacer con ese hijo. ¿Por qué? Porque no comencé cuando estaba chiquito, quise controlarlo cuando ya está de 15 años, de 18 años, y mejor se va de la casa a que lo puedas corregir. Desde chiquitos es el tiempo, es la etapa propia para corregirlos. Ahí es cuando hay esperanza y cuando debemos de refrenar esa maldad en el corazoncito de los hijos desde pequeñitos, que están ya desde chiquitos. Usted dirá: hermano, pero está muy chiquito. Hermanos, los niños desde bebés, desde semanas, comienzan a hacer sus berrinches. Tienen un mesecito y sí, pues qué tiernito, qué chiquito. Pero bueno, hay cosas que son simplemente expresiones naturales de una necesidad. Lloran cuando tienen hambre, cuando les duele algo, cuando se hicieron del baño, alguna cosa. Eso es natural. Eso no requiere obviamente disciplina. Pero si usted pone atención, muy pronto va a comenzar a mirar en esos pequeñitos actitudes, detalles que son ya berrinches desde pequeñitos. Hermano, pero ¿cómo si es un pequeñito bebé apenas que no sabe lo que hace? Bueno, aparentemente no sabe lo que hace, pero la Biblia dice que ya desde el vientre de nuestra madre traemos el pecado metido en nuestro ser, lo traemos heredado, nacimos en pecado y en pecado nos concibió nuestra madre, por lo cual el pecado ya está metido en el corazón del niño desde antes que nazca. No le digo desde que nace, le digo desde antes que nace el bebé. Ya el pecado lo trae ligado, lo trae pegado en su corazoncito. Por tierno, por lindo, por hermoso que se mire el bebé, ya trae el pecado, la maldad allá adentro. Usted debe de amar a ese bebé, pero debe de no tolerar lo que es el pecado, lo que es la falta de respeto. Y desde pequeñito, en un orden sano, tiene que ir instruyendo a ese pequeño para que pueda crecer en una disciplina correcta, agradable delante de los ojos de Dios, y que sea una bendición para su vida y no un dolor de cabeza al final de cuentas. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, vayamos un poquito más adelante. Veamos qué dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, un texto muy conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir, volvemos al tema de la disciplina. Instruir es lo mismo que disciplinar. El hablar de instruir es criar, es educar, es guiar, es enseñar. Esta es una forma de disciplinar a aquel pequeño desde el momento en que entra a este mundo. Va a poder usted ir criándolo, ir educándolo, ir guiándolo, ir enseñándolo.
Tiene que aprender a conocer, a entrar en su mundo. Dice, instruye al niño en su camino. Es decir, tiene que entrar al mundo del niño. Tiene que ser instruido en su camino. Es decir, tiene que conocer, ir conociendo desde pequeñito cómo va creciendo ese pequeño, las ideas que tiene, los sueños que tiene, los anhelos que tiene, las metas que tiene. Todo aquello que hay en él tiene que ir ordenándolo, tiene que ir instruyéndolo, guiándolo, educándolo, porque va a haber ideas, va a haber sueños, va a haber anhelos que van a ser corruptos, desviados y en contra de la voluntad de Dios y no saludables para su vida, que van a brotar del corazoncito y de la mente de ese niño a cómo va creciendo. Pero también va a haber sueños, ideas, anhelos y toda esa clase de cosas bonitas que también van a brotar de él, y es la responsabilidad de papá, de mamá, de ir dirigiéndolos, de ir guiándolos, de ir educándolos para guiar sus sueños de una manera correcta, para guiar sus pasos de una manera correcta, y que no caminen o crezcan desordenadamente, sino que crezcan en una disciplina, en un orden, en una enseñanza, en una dirección, en una educación de acuerdo al orden de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Avancemos en la palabra y quiero llevarle algunos pasajes más de la Escritura. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Vamos a mirar diferentes pasajes para mirar lo más que podamos de Escritura, y así ya estaremos entrando un poquito más en puntos fundamentales. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea qué hermosa es la instrucción. Esta es la disciplina: instruir, formar, educar. Esto es el cultivar como una plantita que el hijo. Eso es disciplinar primeramente. No simplemente querer corregir a un hijo de algo incorrecto que está haciendo cuando ni siquiera lo ha instruido en la manera correcta de hacer aquello. ¿Cómo podemos corregir a un hijo con derecho y con libertad cuando no nos hemos tomado el tiempo para instruirlo en cómo debe de hacer las cosas, en lo que es correcto y en lo que es incorrecto? Entonces, por eso desde la antigüedad Dios establece esta base y le dice a Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras, la palabra de Dios, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué tanto hablamos la palabra de Dios con los hijos estando en casa? Dice que debemos de hablar estas palabras, esta escritura, con los hijos estando en casa y andando por el camino. Cuando vas en el carro, cuando vas a la tienda, cuando los llevas a algún lugar, andando por el camino, en cada oportunidad, en cada lugar que se presta para dar una enseñanza, para instruirles el por qué no hacemos esto, el por qué no hacemos esto otro, el por qué aquello es incorrecto, enseñándoles andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Imagínese usted, si nosotros comenzamos a hacer esto con nuestros hijos,
estando en casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Usted los tiene ahí hablándoles la palabra, hablándoles la palabra. Esa palabra se va a meter en la mente y en el corazón de esos pequeños, la van a absorber, y esa palabra es la que va a regir la vida de esos pequeños donde quiera que vayan, en la escuela que estén, en la calle que anden, con los amiguitos que anden. Ahí esa palabra les va a hablar, les va a guiar, les va a dirigir, les va a enseñar. Por eso dice: en todo momento háblale estas palabras a tu hijo. Cuando estás en la casa, aprovecha y háblales. Cuando salen de la casa y van a algún lugar, aprovecha y háblales. Cuando están para acostarse, aprovecha y háblales. Cuando se levantan y se van a ir a la escuela, aprovecha y háblales. Háblales, instrúyelos. Esta instrucción es la primera forma de disciplina. Si aplicas correctamente esta instrucción, no vas a tener que llegar a tratarlos con golpes y a maltratarlos y a agredirlos, porque ya te cansaron y te enfadaron y no te hacen caso y ya te colmaron la paciencia, y ahora los maltratas y los agredes. Entonces Dios dice: yo no quiero que llegue a ese caso. Pero es que mi hijo es muy malcriado, hermano. Pero ¿cuánto tiempo le has dedicado? ¿Cuánto tiempo lo has instruido? ¿Cuánto tiempo tomas para bendecir su vida? Al acostarse, al levantarse, al estar en la casa, al ir por el camino, en todo lugar debes de tomar un tiempo especial para hablar con aquel hijo. Amén, mis hermanos. El versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¡Qué tremendo! ¿A qué grado lo llevaban? Las atarás como una señal en tu mano. O sea, hasta en la mano se ponían ahí los textos escritos, por así decirlo, ¿verdad? Y dice: y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, siempre las tendrás ahí enfrente de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oiga, el pueblo de Israel bombardeaba a sus hijos por donde quiera, en todo momento, en todo lugar. Dice que se las ataría como señal en sus manos, las tendría como frontales enfrente de sus ojos, y dice: las escribiría en los postes de su casa y en las puertas de su casa. Donde quiera palabra de Dios, instrucción, consejo de parte de Dios. Y aunque parezca que en momentos la ignoran, la Biblia dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquella obra para la cual la he enviado. Dios hará una obra hermosa a través de su palabra. A través de su palabra. Siempre era algo especial. Entonces, el hablar es de la primera forma de disciplina. Es siempre la instrucción, la enseñanza. Es la primera forma. Corregir sin instruir crea frustración en cualquier hijo. Corregir deficiencias sin haberle instruido antes crea rebeldía, provoca a ira. No corrijas sin antes instruir. Está haciendo algo que no te gusta, está haciendo algo que te hace enojar y dices: eso está mal. Tómalo aparte e instrúyelo primero. Y si vuelve a hacer aquello, entonces corrígelo. Pero primero tiene que ir la instrucción. No puede haber corrección, más aún si es física, sin antes haber habido instrucción, porque eso provocará a ira a cualquier hijo y provocará rebeldía en aquel hijo o en aquella hija, y a la larga tendrás una bomba de tiempo en tus manos. Tendrás un problema serio en medio de tu vida. Entonces es importante entender esto. Vayamos a un pasaje más de la palabra del Señor. Venga conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué hermoso el consejo de Dios. La disciplina, dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, al que ama, disciplina. El Señor, la disciplina que aplica, dice que la aplica por amor, la aplica aún con amor. Dice que Él al que ama, disciplina. Él no disciplina por odio, por venganza, por rencor. No disciplina por esas razones. Él disciplina por amor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo está esto. Bastardos y no hijos. La disciplina dice que parece desagradable, que parece negativa. Me restringen, me limitan, me dicen lo que debo de hacer, lo que no debo de hacer. No puedo hacer lo que yo quiera, no puedo ir a donde yo quiera, no puedo hablar como yo quiera, no puedo comportarme como yo quiero, como yo siento, sino que se me mete en un molde, en una forma de acuerdo a la voluntad de Dios, y a nadie le agrada la disciplina. Es decir, todo ser humano quisiera vivir como le dé la gana, quisiera hacer lo que se le antoje, así quisiera vivir el hombre, pero todos necesitamos disciplina, es decir, un orden que dirija, que guíe nuestra vida en un buen camino. Desde pequeños hasta llegar a ser grandes, aún de grandes, seguimos necesitando la disciplina de nuestro Padre Celestial, que es el que vela por nosotros y delante de quien somos hijos ahora nosotros. Entonces, así mismo como el Padre Celestial es nuestro Padre, nuestra autoridad, y Él dice: todos aquellos que son mis hijos, dice, yo los amo, y porque los amo los disciplino y los corrijo. Dice, así mismo ustedes como padres deben de reflejar mi autoridad, y lo que yo hago con ustedes es lo que ustedes deben de hacer con sus hijos. Así como yo al que amo disciplino, así ustedes también, si aman a sus hijos, los deben de disciplinar, los deben de corregir, para que no se pierdan en este mundo corrupto y tengan un futuro glorioso de parte de Dios, para que de esta manera no sean destruidos por la maldad que lo rodea. La disciplina es el arma, la autoridad es la familia, pero el arma que Dios le ha dado a la familia, a los padres, es la disciplina. Entonces, si no somos disciplinados por Dios, dice Dios, ya no eres mi hijo. Si usted dice, hermano, ¿por qué fulanito? Mire, hace lo que le da la gana, se porta re mal, no obedece nada, y viera cómo le va bien, hermano. Y usted dice, ¿por qué yo? Apenas cometo un pequeño error y siento la vara de Dios sobre mi vida, ¿verdad? Y en veces uno lo mira como que qué privilegio de aquel a quien no le hace nada a Dios. O sea, parece que haga lo que haga, ni siquiera en cuenta lo toma, o sea, no lo disciplina. Pero uno lo mira humanamente como qué gran ventaja tiene aquel a quien Dios no disciplina. Pero Dios dice, hijo, esa no es una gran ventaja. Ese, si no disciplino a alguien, es porque ya no es hijo, ya es bastardo.
ha dejado de ser hijo y se ha convertido en un bastardo. Eso no es privilegio, esa no es dicha, eso no es algo por lo cual te debes de alegrar. Y si tú dices, pero hermano, pero a mí apenas una pequeña falta y como que no me pasa nada a Dios. Es que te ama mucho el Señor. Dale gracias a Él y dile: Señor, gracias porque por tu disciplina me muestras que me amas. Dices en tu palabra que al que no disciplinas es porque no es hijo, es bastardo. Pero a todo aquel que disciplinas, entre más cortito lo traes, dice, es porque lo amas mucho, es porque lo quieres mucho. Así que si sientes en momentos que el Señor te trae así cortito, siéntete muy amado y muy privilegiado por el Dios de los cielos. Es una bendición, no es una desventaja, es una ventaja. Si dices, a mí no me la pasa Dios, a mí cualquier detallito siento ahí que Dios está encima de mí, ajustándome, ordenándome, diciéndome, acomódate, hijo, o ahí te va el azote, ¿verdad? Y usted se sienta mal, pues sí, humanamente es desagradable, y más cuando se compara con alguien a quien usted mira. Siempre va a haber ese alguien a quien usted va a mirar que dice, aquel hace lo que le da la gana y nada le pasa y no hay disciplina. ¿Por qué? Repito, si no hay disciplina es porque ya no es hijo. Llegará un día la consecuencia del juicio. Llegará un día la consecuencia de lamentos y situaciones terribles sobre su vida. Un día llegará aquello, pero ya no hay disciplina. Por eso lo ve usted tranquilo, viviendo a su manera, a su antojo, haciendo lo que le da la gana, y parece que disfruta de la vida, y a él todo le va bien, y a él todo le sale bien, y él disfruta la vida en maldad y en pecado y en rebeldía y en desobediencia. Y usted dice, pero ¿por qué no pasa nada con él, Señor? Porque no es hijo. Yo solamente a mis hijos lo disciplino, los corrijo porque son míos, los amo y no les voy a pasar, no les voy a tolerar la rebeldía, no les voy a tolerar las cosas incorrectas, porque los amo, porque son mis hijos. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿Quieres tolerancia aunque te conviertas en un bastardo? ¿O quieres rigidez de parte de Dios, que te tenga cortito el Señor, pero ser un hijo amado, bendecido por el Dios de los cielos, que diga, a este lo amo, a este me interesa, este es mío, dice el Señor, y por eso no le paso ni una, por eso lo corrijo, por eso lo disciplino? Entonces, repito, no nos vayamos con la apariencia. Eso por poco le sucede al salmista en el Salmo 73, cuando él dice, yo miraba la prosperidad de los impíos, miraba que tienen de todo y que no batallan y que todo les va bien, y se burlan y se mofan de las cosas de Dios, y todo sigue muy bien. Y yo que estoy queriendo servir a Dios, yo que camino con mucho temor de Dios, me pasa esto y me pasa lo otro, y cada situación que pasa, Señor. Pero el Señor le responde y le dice, hijo, ellos están como en un deslizadero para ser destruidos, pero tú estás en una roca firme, y verás mi bondad, y verás mi poder, y verás mi bendición sobre tu vida. Vas a mirar mi gloria, porque has aprendido a confiar en mí y a caminar conmigo. Entonces, esa es la manera como Dios quiere que caminemos. Cuando miramos el desarrollo, volviendo ahora a lo que son los hijos, porque desde ahí se tiene que refrenar la maldad, desde ahí se tiene que refrenar el pecado, la rebeldía, la desobediencia. Entonces, cuando miramos las faltas en un hijo, las faltas, los errores en los hijos, no son un fracaso, sino que simplemente son la mejor oportunidad para ministrarlos, enseñarlos, corregirlos y dirigirlos por un buen camino. Cada error de un hijo, cada deficiencia de un hijo, cada acto de rebeldía que hay en un hijo es una oportunidad. Eso no es un fracaso, es una oportunidad que Dios te da para aplicar la disciplina, para instruir, para corregir, para dirigir, para enseñarle a aquel hijo el buen camino, las consecuencias negativas de seguir por ese mal camino, y los beneficios y bendiciones de elegir caminar por el buen camino.
Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer, que aprendamos a aprovechar cada oportunidad, cada deficiencia que miramos en un hijo, en una hija, para poder guiarlos, corregirlos, instruirlos, enseñarlos a caminar de una manera saludable. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la palabra. El tiempo todavía nos queda, alcanzamos un poquito y vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a hacer el mal. Si no ejecutas disciplina, si no ejecutas sentencia, orden, si no aplicas una buena disciplina sobre la mala obra, la mala acción, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces Dios quiere que refrenemos la maldad. Dios nos da la autoridad, y la autoridad viene a través de la disciplina. La disciplina aplicada en el hogar, en la familia. En este caso, comenzando con los hijos, y obviamente los mismos padres estando bajo esa misma disciplina para que sea efectiva. De otra manera, si los padres les quieren corregir a los hijos en algo que ellos mismos están haciendo, ¿verdad? Nunca va a funcionar. Cuando los padres dicen, no diga malas palabras, y el padre las está diciendo, no grite, y él es un gritón terrible en el hogar, no le va a funcionar. Entonces no puede querer aplicar algo que no esté practicando el mismo padre. Entonces la disciplina siempre comienza con los padres, para los padres. Pero entonces dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Debemos de ejecutar sentencia, aplicar disciplina a la mala obra. Si no se aplica disciplina a la mala obra, si no hay una consecuencia sobre aquella mala obra, el corazón de los hijos de los hombres estará dispuesto para hacer el mal. Se pervertirá haciendo el mal, se desenfrenará haciendo el mal, crecerá más y más, crecerá de grado la maldad que está haciendo. Comenzó robándose un dulce, continuará robándose un juguetito, seguirá robándose algo de más valor, terminará o continuará robándose una bicicleta, seguirá robándose un carro y terminará robando un banco, etcétera. Siempre va creciendo la mala obra si no se ejecuta sentencia sobre de ella. Entonces no la dejes pasar nada más, no la ignores, no la sobrelleves, porque si no ejecutas luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres estará dispuesto para hacer el mal, crecerá haciendo el mal y se desarrollará de esa manera. Entonces hay que detener el mal, hay que ejecutar esa sentencia. ¿Para qué? Para refrenar la maldad, para detener esa mala conducta, ese mal comportamiento. Ahora, una vez, como decíamos, que cuando la disciplina se aplica, tiene que ser aplicada siempre sabiamente, siempre bajo la instrucción de la palabra de Dios primero. Luego tiene que ser aplicada con amor, no tiene que ser aplicada con odio, con ira, con gritos, con maltratos. Para corregir a tu hijo no necesitas maltratarlo, ni ofenderlo, ni humillarlo, ni herirlo, ni lastimarlo. Sea que lo vayas a disciplinar verbalmente, o sea que lo vayas a disciplinar físicamente, también hay una manera correcta, hay un lugar correcto donde disciplinar a aquel pequeño. Hay objetos correctos, una varita, algo correcto para disciplinarlo, que le va a causar dolor, pero no va a dañar su cuerpo. Entonces tiene que hacerlo de una manera correcta. Y una vez que aplica la disciplina, es muy importante que aquel padre, que aquella madre sepa
darle seguimiento a esa disciplina. Es decir, generalmente cuando un padre disciplina a un hijo, muchas veces ya lo disciplinó verbalmente o físicamente. El niño está ahí triste, está ahí llorando por la disciplina que recibió. Y generalmente los niños, sobre todo en la niñez, son tan dóciles que vienen a querer buscar acercarse a papá o a mamá para sentir el abrazo, el cariño, el amor de papá y de mamá. Y muchas veces papá y mamá, después de haberle disciplinado, quítese muchacho, váyase para allá, yo no lo quiero. Lo rechazan, lo desechan porque, pues, para que aprenda. Ese es un error terrible. ¿Qué es lo que estás enseñándole y engendrando, inculcando en el corazoncito de aquel hijo? Le estás inculcando lo que es un espíritu de rechazo, de no perdonar. Es decir, el hijo cometió un error, ya lo disciplinaste, pero aún así no te perdono, aún así te rechazo, aún así hazte para allá, quítate, no quiero verte, no me hables. Y en veces los mantienen así distantes, pensando que eso es una buena disciplina. No, mi hermanito, no, mi hermanita, esa no es una correcta disciplina. El rechazo nunca es una disciplina sana. El desprecio nunca es una disciplina sana. Entonces, ¿qué debe de hacer? Ya lo disciplinó verbalmente o físicamente. Si le dio sus buenas nalgadas, lo que tuvo que hacer, hágalo bien hecho. Y dígale, porque te amo, lo hice y ya te discipliné, venga para acá, mi hijo, lo quiero mucho, la quiero mucho. Muéstrele que lo hace por amor. Muéstrele que esa disciplina fue por amor y no por otra causa. De otra manera, lo que le está enseñando a su niño es de que usted lo hizo con odio, por vengarse. Me hiciste aquello, me desobedeciste y no solamente te discipliné, sino que ahora también vengo a rechazarte, a despreciarte, a humillarte, etcétera. Y eso crea un complejo en los hijos terrible, que muchas veces toda su vida batallan con ello. Se sienten despreciados, rechazados, complejos de inferioridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se le rechaza de esa manera. No rechace a su hijo, no lo rechace, es su hijo. Muéstrele que lo ama, dígale que lo ama, disciplínelo, explíquele por qué y disciplínelo como lo tenga que hacer para que aprenda y entienda. Pero siempre hágale saber que lo ama y que por eso es que lo disciplinó y que él es muy valioso y muy especial para usted. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? El tiempo ya se nos fue. Aquí me voy a detener porque los siguientes puntos, si comienzo, quiero mejor avanzar y concluir con todo el siguiente punto que tengo. Así que aquí me voy a detener el día de hoy y le voy a invitar que nos acerquemos a hablar con el Señor.